Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021 y estoy mirando aquí mi calendario del mes de abril. Estamos en el día 14, estamos exactamente a la mitad del mes. Bueno, un día más, un día menos, pero como quien dice, recién estábamos comenzando abril y celebrando Resurrección y ya estamos a la mitad del mes. Así que bienvenidos todos a nuestro encuentro a mitad de semana para recargar nuestras baterías espirituales. Así que un saludo desde nuestros estudios aquí en El Paso, Texas. Vamos a algunas actividades para mencionar simplemente y rápidamente el asunto de las ofrendas. No se olviden que recibieron por carta una invitación para participar de la ofrenda misionera Annie Armstrong, muchas gracias, Annie Armstrong. Y no lo habíamos mencionado demasiado, pero es menester nuestro hacerlo para que cumplamos la meta muy bajita que nos hemos puesto en esta ocasión. Así que les invito a que tomen en cuenta esa ofrenda misionera, es la que permite enviar misioneros, escúcheme bien, misioneros a nuestras distintas áreas de este tremendo país. Así es que necesitamos misioneros también actuando en otras zonas donde no hay iglesias o no hay ministerios como nosotros que pueden hacer el esfuerzo de alcanzar a personas para Cristo. Así que tenemos ese medio para hacerlo y también las ofrendas llegadas directamente a la tesorería de la iglesia. Y también recordarles que mañana es el último día para los impuestos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que todos los que tienen que ver con esto, familias que no han hecho todavía sus impuestos, aquí todavía tienen una buena oportunidad hasta mañana, el último día. Después podrán hacerlo de nuevo, por supuesto, pero ya con algunos pequeños cargos y multas que hay que pagarle a la Oficina de Impuestos Internos. Esta gente está ubicada en la calle Westwood Drive, la suite número 2. Ahí está el número. Y mañana, como decimos, es el último día para la normalidad de entregar los impuestos. Así que no se olviden, es algo en lo cual también los cristianos damos testimonio de estar de acuerdo y cumplir con las leyes de nuestro país. Muy bien, y como hacemos cada miércoles también oramos al Señor y esta ocasión no tenemos motivos nuevos, pero sí reiterar los cuales hemos estado orando las últimas semanas. Nuestra hermana Graciela Salazar, nuestra hermana Carmen Medellín, nuestro hermano Carlos Monroy, no hemos tenido noticias recientes de él, espero tener contacto con él mañana a ver si tenemos alguna buena noticia. También por nuestra hermana Eva Piedra, también por la señora Aragón, esposa del doctor Lorenzo Aragón, también por Jimena Toro allá en Santiago y también por el señor Alexis Rosas, también de Santiago, que nos escribió a su esposa a través de Facebook y nos entregó un lindo mensaje de gratitud y de amistad cristiana. Así que le devolvemos eso a la esposa de nuestro querido Alexis y les deseamos a los dos bendiciones del Señor desde estas latitudes del planeta. Así que para ustedes nuestro cariño y también nuestro saludo y gracias a Dios que don Alexis va recuperándose cada día más de su operación. Y también Elizabeth, que ya está reanudando de una manera u otra sus actividades como mamá, así que anda preocupada ahora por el seguro social del niño y su salud está bastante mejor. Así es que gracias al Señor, que el Señor ha sido fiel y nos ha ayudado con tantas otras necesidades. Y acaba de recordarme un evento muy especial en este momento que nuestra hermana Gladys Musiet, ya me estaba olvidando el nombre de la suegra, pero ya me acordé. Gladys Musiet el próximo lunes va a ser operada de una catarata en su ojo derecho, creo que va a ser el primero, ¿verdad? Así que estamos orando y anhelando y pidiéndole al Señor que todo salga bien y que nuestra hermana, pues después de la cirugía, pueda recuperarse totalmente y quedar con una visión muchísimo mejor de la que tiene hasta este momento. Así es que también oraremos por ella en esta tarde y por supuesto el domingo también nos pondremos en las manos del Señor para que ella pueda ir a esa cirugía sin ningún inconveniente.
Así que, y como hacemos cada semana, si hay algún motivo que usted tenga delante del Señor, mencióneselo a Dios mientras oramos, y si anhela, desea que lo hagamos desde este punto, pues llámenos, escríbanos, póngase en contacto con su pastor y con todo gusto vamos a orar por ese motivo. Así que acompáñenme a orar y nos preparamos de esta manera para tener nuestro estudio bíblico en esta tarde, que también es parte esencial de los encuentros de cada día miércoles. Padre amado, tenemos la bendición de estar junto a ti, frente a tu presencia, dándote gracias en primer lugar por la vida y la salud que nos concedes a todos. Gracias, Señor, porque aún en los tiempos de necesidad tenemos esa confianza y ese baluarte en el cual tomarnos, y esa es la presencia tuya en el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias por lo que has hecho en cada uno de los motivos que te hemos estado rogando y también por lo que seguirás haciendo en cada uno de ellos. Por ello, Padre, seguimos orando por nuestra hermana Graciela Salazar. Tú sabes lo que ella necesita, también por la salud y fortaleza de nuestra hermana Carmen, por Carlos Monroy, que ya se haya recuperado al máximo de su COVID-19, por nuestra hermana Eva Piedra y su riñón, la señora Aragón, que pronto salga de esa clínica de rehabilitación y pueda estar ya junto con su familia en casa. Por Jimena Toro, allá en Santiago, también te pedimos mucho y te la encargamos, lo mismo que don Alexis, que se complete su recuperación de su cirugía. Y en el caso de Elizabeth, Padre, te damos gracias por lo que ya has hecho en la vida de esta joven y que pronto pueda estar totalmente recuperada, atendiendo a sus hijos y colaborando con su abuela ahí en casa. Padre, la ponemos en tus manos y también ponemos desde ya en tus manos a nuestra hermana Adriana Gladys Musiet para que tú la sostengas y la fortalezcas durante estos días antes de su cirugía del próximo día lunes. Y que, Señor, todo esto sea para la honra y la gloria de tu nombre, porque estas operaciones de ahora son una maravilla para nosotros, nada extraordinario para nuestro Dios, que es sobre todo nombre, sobre toda ciencia, sobre toda persona, pero no deja de sorprendernos que el Señor permite el desarrollo de estas herramientas tan maravillosas para ayudar a los cirujanos a hacer esto con tanta precisión que prácticamente el ojo queda renovado. Te alabamos, Padre, por todo eso y te damos gracias. Y que todo esto que la hermana Gladys va a experimentar sea de bendición para su vida. También ponemos a Andrea en tus manos y que la sigas fortaleciendo mientras se sigue atendiendo con los médicos y recibiendo resultados y este último examen que tendrá el próximo viernes. Padre, la ponemos en tus manos y rogamos tu presencia ahora en el estudio de la palabra, porque lo que queremos abordar y que tu palabra nos enseña es algo tan importante en la vida de cada uno de nosotros, como tus hijos, como parte del cuerpo de Cristo, como hacedores de la iglesia en el día de hoy. Así que, Padre, a ti la gloria y la honra y la alabanza y nuestra gratitud por todo lo que harás en cada uno de estos motivos, incluyendo aquellos que mis hermanos te han mencionado, Padre, en el tiempo de esta oración. Padre, gracias por todo. Danos tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén y amén. Dicho eso, entonces, nos preparamos para nuestro estudio bíblico a mitad de la semana. Y en esta tarde les traigo un tema que espero sea de mucho interés para ustedes. Lo es para mí como pastor de la iglesia y espero que me acompañen en esta inquietud que quiero plantear y quiero declarar en esta tarde. El mensaje, el estudio, la reflexión de esta tarde se titula Después de la pandemia, ¿debemos volver al templo de la iglesia? Después de la pandemia, es decir, de todo lo que estamos pasando y que ya volvamos a un estado de normalidad más normal de verdad, la pregunta es, después de la pandemia, ¿debemos volver al templo de la iglesia o debemos quedarnos sentaditos en los cómodos sillones que tenemos en nuestras casas
y seguir viendo todo esto a través de Facebook, YouTube, la computadora, el televisor, el teléfono celular. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta para este día y para esta tarde, para esta hora. Ahora, para introducir esto, déjeme reflexionar y compartir lo siguiente. Si recuerdan bien, el domingo pasado les hablé acerca de las cosas que debemos dejar de dar por sentado después de la pandemia. Y con eso, en un sentido, como que inauguramos un tema en el cual voy a ser reiterativo las próximas semanas con el fin de tener algo muy definido en el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes, de un servidor y de toda la iglesia. Como les decía, les hablé de esto y cosas que debemos dejar de dar por sentado después de la pandemia porque no sabemos cuándo el Señor nos indica otra cosa y las cosas podrían volver de nuevo a la normalidad totalmente o podrían volver a medias o simplemente que esto no termine como estamos pensando y anticipando, sino que se demore o venga otra dificultad. También, si recuerdan bien, por medio de un símil, les mostré que por más de un año hemos vivido una verdadera tormenta con el famoso coronavirus, con el COVID-19, que es la variación que ha afectado tanto a nuestra salud. Así que usando ese símil, una especie de parábola contemporánea, hablamos de todo lo que pasa en una tormenta, lluvia, granizo, tempestades, ruidos y se transforma en una verdadera tormenta que nos hace realmente vulnerables, nos trae y nos llena de temor y simplemente no sabemos qué va a pasar. Pero que después de todo evento como esos, por muy fuerte que sea, por muy dramático que sea la tormenta, después viene la calma, sale la luz del sol, se secan las aguas que han sido esparcidas por doquier y volvemos a la normalidad. Pero también que sabemos que en algún momento el sol, como dijimos el domingo pasado, se asomará por detrás de las nubes oscuras y negras, el aire se aclarará y el agua se detendrá y todo finalmente se secará. Como sucede aquí en el verano del Paso, cuando llueve, los que vivimos aquí hemos vivido cientos de veces la experiencia, es un chubasco, una lluvia intensa, unas gotas que parecen de cocodrilo y mojan y el agua corre raudamente por las acequias y por todo lugar. Pasan 20 minutos, media hora, y como el sol vuelve a salir con una intensidad tan grande, pareciera que todo se seca y que nunca ha llovido en los minutos anteriores. Así que es una experiencia que por supuesto nos trae alivio. Pero también esto quiere decir que cada día que pasa, de acuerdo con las noticias que estamos escuchando y recibiendo, más la cantidad de personas que se han ido vacunando alrededor nuestro, estamos más cerca de volver a la normalidad. Es decir, estamos más cerca del momento en que se declare o nos demos cuenta todos que la tormenta ya ha pasado. Por ello, ese domingo les hablé de 7 cosas que debemos dejar de dar por sentado después de la pandemia. Y en esa ocasión hablamos de la iglesia, de la manera en que extrañamos estar juntos, ¿verdad? Pero nos hemos retenido por toda esta tormenta que hemos vivido, el asunto de la presencia de Dios, cómo nos hemos acercado mucho a Dios en distintos momentos, pero de repente también nos coge la comodidad y nos queremos alejar un poquito del Señor. La experiencia de haber vivido casi ya 14 meses sin contacto físico con amigos, hermanos en la fe, familia, etcétera, etcétera, que también ha trastocado nuestros sentimientos y nuestra manera de mostrar afecto unos con otros. También la manera en que nos hemos relacionado o desrelacionado con la familia extendida y con los amigos y aún acerca de las preocupaciones que hemos tenido en cuanto a nuestra propia salud, además de otros temas que mencionamos. Y como se viene ese tiempo, se está acercando ese tiempo después de la pandemia, quiero seguir preparándonos para ese día en que volvamos al templo.
y que la tormenta haya pasado y que estemos listos para reintegrarnos a nuestras actividades como miembros de la Iglesia El Camino, como miembros del cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos haciendo aquello que el Señor nos llama a hacer a través de la iglesia. Ahora, en distintas ocasiones, distintos momentos, varios de ustedes me han preguntado, pastor, ¿y cuándo va a abrir la iglesia? Bueno, no lo he aclarado siempre del todo, pero cuando puedo lo hago. No soy yo quien cierra la iglesia ni quien abre la iglesia. Somos todos juntos los que hacemos eso y que hemos tomado en cuenta ciertas variables. En mi caso, y mi respuesta ha estado basada y tomando en cuenta los siguientes factores. Primero, la cantidad de personas que se han vacunado de la Iglesia Bautista El Camino. Hay una cantidad que en un principio, hace un mes, era muy escasa, 2 o 3 se habían vacunado, uno apenas había recibido la segunda vacuna, pero los días han pasado, las semanas han pasado y el porcentaje de vacunación dentro de los miembros de la iglesia, dentro de los que somos parte de la iglesia, ha ido aumentando, creciendo de una manera muy generosa. Hoy simplemente, por el asunto de las categorías y las edades que ya fue liberado, la hermana Andrea, aquí presente como productora del programa, ella recibió su primera dosis del COVID-19. La hermana Gladys, que también está aquí acompañándonos esta tarde, fue una de las primeritas. Hasta sacamos fotografías en el Paso Time y quién sabe en dónde otro lugar apareció ahí como una de las primeras. Entonces, la cantidad es muy importante y les explico eso en un momento más. También estamos tomando en cuenta el porcentaje de vacunados en El Paso. Después de una conferencia de prensa de nuestras autoridades el viernes pasado aquí en la ciudad, nos hemos dado cuenta que se han implementado una serie de cambios positivos para acelerar el proceso de vacunación. Y después de haber tenido 3 o 4 puntos de vacunación, hoy tenemos alrededor de 10 puntos en nuestra ciudad, moviéndose con mucha agilidad y vacunando a muchas personas por hora para poder lograr las metas que se han establecido a nivel nacional. Y como anticipó el señor presidente, él quiere que para abril, para mayo, más tardar, esté prácticamente toda la población vacunada. Así que eso se va logrando y eso lo vemos claramente en nuestra ciudad. Así que hoy hay un alto porcentaje de vacunados aquí en la ciudad con primera y segunda dosis y ahora una avalancha de juventud que está vacunándose también en estos días. Y el tercer punto que he tomado en cuenta para estar midiendo esta opción de volver a la normalidad es la experiencia de otras iglesias. Y aquí es muy importante porque estas 3 variables han ido progresando, van progresando y es necesario ir preparándonos porque anticipamos que las nubes se están despejando, se están yendo y los rayos de sol comienzan a llegar más vigorosamente. Esos rayos de sol que nos traen esperanza para volver a la normalidad. Ahora, dentro de las observaciones de los que han vuelto a cultos presenciales, hablando de este tercer aspecto de la experiencia de otras iglesias, la queja que he recibido de todos los líderes con los cuales he hablado es que no todos están regresando. No todos están regresando. Y la razón que estos líderes, y no menciono nombres, ni iglesias, ni a nadie para no trastocar la privacidad de nadie, la razón principal que observan los líderes es que hay que combatir ahora una comodidad. Y esa comodidad es pues llegar a la casa, sentarse cómodamente o reclinarse en algún lugar favorito, prender el televisor, prender la computadora o prender el celular y deleitarnos con el estudio bíblico o el encuentro de adoración. ¿Verdad? Suena muy bonito, pero ahí hay un gran problema, porque la comodidad de adorar desde la casa, por televisión, por computadora, por el medio que estemos usando, ha estado mal acostumbrando a varios.
Y yo no quisiera que eso ocurriera con nuestra gente, con ustedes, con nosotros, con este cuerpo de Cristo. ¿Y por qué menciono que es un gran problema? Bueno, porque la Biblia nos dice que necesitamos asistir al templo. Y si no nos hemos reunido por ya un año, es por una situación absolutamente anormal. No es porque quisimos darnos vacaciones, no es porque dijimos, bueno, tomemos un descanso, un break, como decimos acá, y de esa manera, pues, descansar un poquito de ir y venir, ir y venir. No, esto ha sido simplemente para responder a una emergencia no nacional, una emergencia mundial de poder protegernos y auxiliarnos y tener esta tremenda oportunidad de no solamente experimentar esta situación, sino mejorarnos mutuamente unos y otros y volver otra vez a eso que echábamos tanto de menos y que debiéramos apreciar muchísimo más. Y por supuesto, entonces está esta primera inquietud que quiero comentar con ustedes en este día. La Biblia dice que necesitamos asistir al templo de la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes. Entonces alguno de ustedes me dirá inmediatamente, cibernéticamente, pastor, hemos estado juntos adorando al Señor. Es cierto, pero no con la riqueza ni con la intensidad como lo hacemos cuando estamos en el templo. También la otra función de estar en el templo es ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. ¿Y en qué basó esa declaración? Muy simple. Hechos 2:42 dice lo siguiente. La Escritura, hablando de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia naciente, la que estaba recién levantándose después de la ascensión de Cristo a los cielos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, díganme, ¿se puede hacer todo eso por internet? ¿Verdad que no? Es decir, no es que hayamos violado estas cosas durante este tiempo, simplemente como un estado de emergencia lo hemos hecho y hemos aprendido a hacerlo de tal manera que el Señor sea honrado y alabado, pero no es la mejor forma. La mejor forma es la que Dios establece en su palabra, y esa palabra dice que en los primeros días de la primera iglesia que nace, los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa eso, la comunión unos con otros? Pues estar juntos, estar reunidos, estar conversando, tocándose, compartiendo. No había mucho café en ese tiempo, pero tomando un café juntos, en el partimiento del pan, comiendo juntos, celebrando juntos y orando, por supuesto, juntos. ¿Podemos orar por teléfono? Sí, yo lo he hecho muchas veces, con varios de ustedes lo hemos hecho más de una vez, pero no es lo mismo cuando estamos juntos para orar. ¿Verdad, hermana Gladys, que no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo tomarnos de las manos y en la emoción de nuestra oración apretarnos unos a otros en señal de fe y de confianza, o de darle confianza a ese hermano o a esa hermana. No, no es igual. Por eso la Escritura es clara. Así que debemos seguir el ejemplo de la palabra del Señor. También es ejemplo de devoción, perseverar en la doctrina, aprender la doctrina, compartir la doctrina, entender la doctrina, en la comunión unos con otros, en el comer juntos y también en orar juntos. Entonces, algo más, en aquel tiempo, entonces, no había exactamente los templos como los tenemos ahora. Realmente recién comenzaba la opción de transformar lo que fueron algunas sinagogas en templos, pero la mayor cantidad de personas se reunían en los propios hogares de unos o de otros. Por eso, en Hechos, también capítulo 2, pero del versículo 46, dice que ellos, es decir, no tenían un edificio designado, pero sí, la Biblia nos dice que perseveraban unánimes cada día en el templo.
Cuando había la oportunidad de un templo, ahí estaban. ¿Y qué hacían? Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, si había un templo, se hacía eso en el templo. Si no había un templo y había una casa, se hacía en la casa. ¿Pero qué implicaba? Juntos. Everybody together, todos juntos, practicando ese compañerismo, esa coinonía, ese proceso de compartir los unos con los otros. Así que, donde quiera que se llevaba a cabo la reunión, los creyentes crecían en el compañerismo con otros creyentes y en la enseñanza de la palabra del Señor. Porque el tema a conversar no era la política, no era el clima, no era el deporte, era las enseñanzas de los apóstoles, la palabra de nuestro Dios. Entonces, la asistencia a las reuniones de la iglesia no es solo una buena sugerencia que a alguno se le ocurrió dar o inventar. No, esto es la voluntad de Dios, está escrita en su palabra. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir perseverando unánimes cada día en el templo o los días en que nos pongamos de acuerdo de reunirnos. Como hacíamos antes, había martes de oración en las mañanas, miércoles estudio bíblico, los jueves unión femenil, en la mañana también, los domingos cultos de adoración al Señor. Ocasiones y con frecuencia un sábado con una actividad o cualquier otro día de la semana con otra actividad. Entonces, repito, esto de reunirnos en los templos no es solo una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para los creyentes. Y aquí tienen una más. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y ustedes y yo, ya lo hemos dicho más de una vez, percibimos, entendemos que cada día eso está más cerca. ¿Y qué debemos de no hacer? No debemos dejar de congregarnos. ¿Y dónde nos vamos a congregar? Pues si alguno de ustedes nos quiere recibir a todos en la sala de su casa, pues allá nos vamos. Pero como va a ser medio difícil por el número, pues vamos mejor al templo. No debemos dejar de congregarnos. Pareciera, con lo que escribe el autor de Hebreos aquí, que más de algún flojillo se estaba sumando a esa lista de los que hoy no quieren regresar a los cultos presenciales y que dejaron de congregarse porque ya hicieron una buena costumbre de quedarse ahí sentados en su, ¿cómo se dice? Reclinable. Pero hay otra palabrita ahí para eso. Sino que debemos exhortarnos unos a otros, es decir, invitarnos, a motivarnos. Hey, brother, que te he extrañado, qué bueno que estamos juntos de nuevo y tanto más cuando vemos la necesidad que hay en este día. Esto quiere decir que aún en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el hábito, mal hábito por cierto, de no quererse reunir con otros creyentes. El autor de Hebreos dice eso, que ese no es el camino a seguir. Así de claro. No seamos parte de esos que tienen esa costumbre de no reunirse. Así que debemos preparar nuestro corazón, nuestra vida y nuestra mente para cuando llegue el día en que la iglesia del camino abra sus puertas y volvamos a los servicios, cultos, estudios bíblicos, a actividad de oración al Señor de manera presencial, vamos a volver. Y todo mundo, quiero que obedezca la palabra de Dios, no me obedezca a mí, obedezca la palabra del Señor, porque necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir al templo de la iglesia. Y a veces hablamos de vamos a ir a la iglesia refiriéndonos al templo. Y de la manera en que lo hagamos, aunque nos confundamos, es el templo de la iglesia allí en la 3900 de la calle Fillmore. Allí está el templo de la IBEC. Y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a un ser más dedicados, más proactivos de ir y de participar en la iglesia. Cosa que no logramos del todo
cuando lo hacemos por Zoom, cuando lo hacemos por Internet, cuando lo hacemos por Facebook o cuando lo hacemos por YouTube. Porque cuando yo hago una pregunta aquí, pues me imagino la respuesta de ustedes. Pero es mucho más lindo escuchar esa respuesta, verle las caras, los gestos, cómo cada uno reacciona. Algunos se enojan, otros sonríen, otros ponen cara de que, ¿what? ¿Qué está diciendo el pastor? Bueno, toda esa interacción es tan valiosa y necesaria para el crecimiento como cristianos. Así que la iglesia en el templo es el lugar donde los creyentes, fíjense lo que sucede cuando estamos juntos en el templo. ¿Qué pasa ahí? Es en el templo donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Yo los amo a todos ustedes, pero no puedo expresarme de la misma manera que cuando los puedo saludar, los puedo ver, los puedo tocar, los puedo abrazar. Amarse unos a otros. Los creyentes pueden amarse unos a otros en el templo. También allí nos vemos y podemos exhortarnos unos a otros. Y como hemos dicho 20,000 veces, exhortarnos no quiere decir regañarnos unos a otros, retarnos o llamarnos la atención. Es motivarnos unos a otros a seguir fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿dónde podemos hacer todo eso con mayor facilidad? En el templo. También considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque cuando estamos juntos y hacemos todo eso, pues como que se nos pega el entusiasmo, se nos pegan las ganas de hacer cosas, se nos pega la buena actitud que como cristianos debemos tener en todas las cosas, y eso lo logramos otra vez solo cuando estamos cerca, cuando estamos compartiendo juntos unos a otros. Y por supuesto, hablando de servirnos, también es ahí en el templo cuando nos servimos más claramente unos a otros. A veces es difícil auxiliarnos unos a otros cuando uno está en su casa por allá y el otro está por acá. En cambio, cuando estamos juntos en el templo es mucho más fácil y hacerlo resulta también un deleite. También cuando estamos juntos en el templo es cuando podemos instruirnos unos a otros. Porque siempre en el templo va a pasar que nos vamos a encontrar con hermanos que saben más o un poquito menos que nosotros. Pero cuando comentamos y preguntamos e interactuamos frente a una inquietud, ¿quién instruye a otros? Pues unos y otros nos instruimos, nos educamos. También podemos honrarnos unos a otros, darnos el lugar que cada quien se merece porque estamos delante del Señor. A veces la gente afuera, en las compras, por allá y por acá, nadie respeta a nadie. Pero en el templo, delante del Señor, nos respetamos. ¿Saben por qué? Número uno, porque somos hijos del Rey, ¿verdad? Y eso lo entendemos, lo disfrutamos y lo declaramos. También ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Nos damos cuenta de las necesidades de otros y nos podemos ayudar más claramente. Así que varios de ustedes me han preguntado acerca de ciertas situaciones y han ayudado, gloria al Señor. Pero cuando eso se ve de primera mano, porque estamos juntos, todavía resulta más valioso y más amoroso el ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Ahora, de todas estas declaraciones que son aquí, 7 llevo, hay una cita al lado. Bueno, una cita bíblica que nos habla de instruirnos unos a otros, una cita que habla de honrarnos unos a otros, una cita que nos dice que debemos ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Y son las descripciones que la Biblia hace acerca de lo que un miembro de la iglesia debe hacer por sus hermanos. No solamente por Cristo, sino por nuestros hermanos. Y recuerde que nos llamamos hermanos porque creemos en Cristo. Y Él nos hace hijos de un mismo Padre. Así que ahí está. Así que cuando una persona confía en Cristo para salvación, es hecha parte y miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, no hay ningún cuerpo que quiera estar separado. Si un matrimonio se casa, no se van a ir cada uno para su casa después de la boda, ¿verdad? Para su casa anterior, no, van a ir a un lugar juntos y
Los primeros días una luna de miel o un encuentro en algún lugar, pero van a estar ya juntos y nadie quiere separarse hasta que la muerte nos separe, fue la promesa, ¿verdad? Así que lo mismo ocurre y debe seguir ocurriendo en la iglesia, en el templo de la iglesia, allí donde nos congregamos. Y para todavía reforzar más esto, observen este pasaje, 1 Corintios 12. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Lo entendió? Pablo aquí usa una alegoría tan tremenda, tan conocida en ese tiempo y gracias a Dios todavía sigue siendo muy bien conocida por cada uno de nosotros cuando se nos compara con un cuerpo. Usted y yo, todos juntos, cada quien tiene un cuerpo. En ese cuerpo yo tengo 2 manos, tengo 2 piernas, tengo un corazón, tengo 2 oídos, tengo gran parte de nuestro cuerpo tiene dos riñones, 2 pulmones, un solo corazón, un solo cerebro, ¿verdad? Pero es un conjunto donde cualquiera de esas partes que empiece a fallar, ¿qué pasa con el resto? Todo falla. Todo comienza a fallar. Entonces, un enfermo lo puede decir claramente. Yo he visto en varias ocasiones, especialmente en los últimos meses, a la hermana Gladys muy ofuscada. ¿Por qué? Porque no puede ver con claridad, no puede leer la Biblia, porque dice que se pone a leer y parece que empieza en una turbina a dar vueltas y no ve nada, las letras se le cruzan, todo se ve borroso. ¿Cómo se siente el resto del cuerpo, hermana Gladys? Pésimo, dice ella, mal. Entonces todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes es ese cuerpo, es parte de ese cuerpo y es importante. Si no, recuerde cuándo fue la última vez que se pegó con un martillazo un dedo y cómo estuvo ese cuerpo de afligido por unas cuantas horas. Todos somos parte del cuerpo y por lo tanto uno por allá y el otro por acá y solo viéndonos por internet ha sido una bendición, pero no es el camino. Por eso hay que regresar al templo en el momento adecuado. Ahora, cuando una persona tiene claro esto, va a tener también claro su responsabilidad delante del Señor. Así que para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes, como dije hace un momento, necesitan estar presentes y funcionando. Necesitan estar funcionando. Por ello no es suficiente asistir a una iglesia. No es solamente llegar allí, escuchar y mandarse a cambiar. Debemos estar involucrados en algún aspecto del ministerio de la iglesia, ayudando a otros, enseñando a otros, sirviendo a otros, usando los dones espirituales que Dios nos ha dado para que la iglesia siga llevando adelante su tarea. Así que otro pasaje que es distintivo de la iglesia, quiero que lo lea junto conmigo. Va a estar completo ahí en la pantalla, son 3 recuadros que tienen los versículos apropiados. Vamos a leer de Efesios 4, 11 al 13. En este caso son 2 cuadros, perdón. ¿Qué dice? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dones, regalos, talentos que Él entregó a la iglesia. ¿Entregó cuáles? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No lo olvide, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¡Wow!
¿Quién es entonces la meta? La meta de la iglesia. Que todos nos parezcamos plena y completamente a Cristo. Que casi nuestra propia identidad desaparezca porque somos tan parecidos a Cristo que finalmente nos parecemos también unos a otros. Y eso lo alcanzamos a través del desarrollo de nuestra fe, al conocimiento de la palabra del Señor y a esa unidad. Y la unidad, hermanos y hermanas, se logra cuando estamos juntos. Si estamos separados, como ocurre con esas parejas de novio que no pueden juntarse, hay casos donde se diluye el amor porque no logran estar juntos como un equipo, como un team. No pueden consolidar esa relación. Eso se logra estando juntos. Así que Cristo dio las siguientes tareas, los siguientes dones para que estas personas dentro de la iglesia, y ustedes son de esas personas en muchos de los casos, profetas, evangelistas, pastores, maestros, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Edifique la iglesia. No dice edifique Facebook. No dice eso, ¿verdad? No dice tampoco YouTube. Así que tenga en cuenta esto. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otros creyentes. Ningún creyente alcanzará su potencial, su plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia y usar sus dones para la gloria del Señor. Así es que hay que tener en cuenta todo esto al momento de anticipar nuestro regreso presencial al templo para seguir siendo y haciendo iglesia cada día. Un pasaje más. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 21 en adelante. Este es otro pasaje también distintivo del trabajo de la iglesia y el papel de la iglesia. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Si no, pregúntenle a la hermana Gladys. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo, que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Qué verdad esta tremenda, ¿cierto? Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y yo agregaría, alabado sea el Señor. Porque aquí hay una muestra clarísima de este cuerpo funcionando. ¿Verdad? Es cierto. Hay partes de nuestro cuerpo que como que no tienen mucha vista, ni nadie quiere andar viendo los pies de los demás, ¿verdad? Pero ¿qué haríamos sin los pies? ¿Cómo nos moveríamos? ¿Cómo caminaríamos? ¿Cómo nos desplazaríamos? Tampoco no es vistoso tampoco un riñón, pero cuando falla o deja de trabajar apropiadamente o cuando se pone perezoso, por eso estamos orando con ahínco y con fe por los riñones de nuestra hermana Eva. Si uno mirara nuestro propio cerebro, tampoco es una cosa muy placentera de ver, pero cuán importante es. Ese cerebro controla la vida vital de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y todo esto hace que haya armonía entre los miembros de la iglesia. Así que cada quien
sea pie, sea ojo, sea pulmón, sea brazo, tiene una tarea importante que hacer dentro de la iglesia. Por esta y otras razones, la asistencia al templo de la iglesia, la participación, el compañerismo, deben ser actividades regulares dentro de la vida de todo creyente. Así de simple. Así que es menester, es necesario, es casi una obligación cristiana que en la medida que en los próximos días y semanas nos vamos preparando para regresar al templo, estemos no solo dispuestos, sino comprometidos a que vamos a estar allí para adorar al Señor y para seguir haciendo la tarea que Él puso en nuestras manos. Y esa tarea es el trabajo de la iglesia, proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los que están a nuestro alrededor. Ahora, no es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia. ¿Verdad que nunca el pastor les ha dicho que es obligación? ¿Verdad que nunca pasamos una lista y cobramos multa a los que no llegan? ¿Verdad que no es así? Porque debe ser un acto voluntario, lleno de principios y de convicción delante del Señor. También la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia es porque se nos ha confiado en Cristo ese deseo de adorar a Dios juntos. ¿Se acuerdan del domingo, primer domingo del mes de abril? Celebramos la resurrección de Cristo, celebramos la Cena del Señor. Estuvimos en un sentido imaginado y en un sentido buscando esa similitud que no es igual de estando juntos y cantamos. Después de tanto tiempo cantamos juntos. ¿Verdad que no era igual que en el templo? No es que la hermana Helen no nos haya dirigido de manera apropiada, pero no sonábamos todos, no nos escuchábamos todos, no se sentía eso de que estamos alabando al Señor. Yo echaba de menos eso, y aunque estaba ahí y canté, extrañaba a cada voz de cada uno de ustedes, aún de aquellos que mueven la boca y no cantan, también los extrañé. Y que estaban, cuando estamos juntos, estamos entregando ese canto, esas palabras, esa actitud al Señor. Así que aunque no es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia, pero alguien que ha confiado en Cristo debe tener el deseo de adorar a Dios, ser instruido en su palabra y después de eso tener compañerismo. Claro que sí, tener compañerismo unos con otros. Y en esta casi serie que estamos construyendo, hablando de esta preparación para el regreso a casa, vamos a hablar también del compañerismo, una sesión completa, y les tengo varias sorpresas acerca de eso también. Y no olvide esto, dentro de la iglesia, Jesús es la piedra angular de la iglesia. La piedra angular, un término arquitectónico que se usaba hace muchos años, que hoy quiere decir la piedra principal o la piedra base, como cuando uno va a inaugurar una nueva construcción y dice, bueno, vamos a hacer la inauguración, y se hace una excavación pequeña y se pone esa primera piedra. Bueno, la primera piedra. Jesús es la primera piedra, la piedra principal, la piedra angular de la iglesia. Y como dice la Escritura, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo. ¿Todos debemos confiar en esa piedra? Claro que sí. Y confesando y confiando en ese Cristo, ninguno será avergonzado. Y cuando estamos juntos, viene todavía mayor intensidad de estar junto a esa piedra angular. Ahora, si Jesús es la piedra angular de la iglesia, ¿nosotros qué somos? Bueno, somos las piedras vivas
con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Fíjese bien, de piedras vivas pasamos a sacerdotes espirituales. ¿Qué le parece? Ascendimos rápidamente, ¿verdad? En categoría, pero también en responsabilidad. Porque nosotros somos sacerdotes santos, que a través de la mediación de Cristo ahora nos transformamos en sacerdotes. En sacerdote, por eso ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios? ¿Cuáles son esos tesoros, esos regalos que le damos al Señor? Primero que nada, nuestras vidas. En segundo lugar, nuestros talentos y nuestro amor al Señor, dedicando nuestros talentos, nuestros dones, nuestra vida al Señor. Así que no se olvide, Jesús es la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas que edificamos su templo espiritual con más vidas que llegan al Señor a través del trabajo de la iglesia. Así que el tiempo ha corrido, nos quedan 4 minutos, entiendo más o menos. A veces nos felicitan porque nos demoramos poco, a veces me felicitan porque nos demoramos más. Yo siempre me siento felicitado, así que no hay problema con eso. Conclusión. Como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros. Nos necesitamos. Nos queremos, nos amamos, nos necesitamos. Por eso necesitamos estar conectados. No solamente a través de Messenger, no solamente a través de Facebook, no solamente a través del teléfono, sino a través de ese contacto maravilloso físico que el Señor nos permite. Así que es evidente también que a través de esa conexión la iglesia es iglesia cuando vamos a la iglesia. Ah, qué lindo me salió eso, ¿verdad? Y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia va a la iglesia. Porque no se olvide, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y como un poco erradamente decimos vamos a ir a la iglesia porque estamos todos juntos allá, vamos a ir al templo y vamos a ir a ser iglesia. Por eso es evidente cada vez que la iglesia va a la iglesia, estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha entregado. Entonces, para terminar, cada día somos más paceños y espero que en todo lugar donde estamos compartiendo con otros hermanos esto sea una realidad. Cada vez hay más hermanos que estamos siendo vacunados, que ya tenemos las 2 dosis y que teóricamente y ojalá técnicamente estemos inmunes al coronavirus COVID-19. Podemos volver a una normalidad. Mientras más hermanos de la iglesia tengamos un conteo donde un 70-80% de todos ya estemos vacunados, vamos a poder volver con, por supuesto, ciertas precauciones al templo para adorar al Señor. Pero el anhelo es que no haya una observación, no haya una queja de nadie diciendo, ¿y por qué todos no han regresado? ¿Por qué algunos se han quedado ahí rezagados en ese suave y cómodo sillón que tienen en la casa? No, que esa no sea la realidad nuestra. Que la realidad nuestra sea ser fieles al Señor, cumplir con su palabra y estar al pie del cañón haciendo la obra del ministerio, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que ese es nuestro desafío para todos nosotros, incluyendo para un servidor. Todos debemos ser parte de este cuerpo, debemos estar unidos y debemos volver mientras más pronto posible, lo vamos a hacer y reintegrarnos a nuestra pasión, que es adorar al Señor, aprender su palabra y compartir el Evangelio con otras personas. Y como diría, estando en el templo,
¿Cuántos amenes escucho? ¿Y ahora cuántos escucho? Amén. 2, entusiastas, pero solo 2. ¿Cuánto más lindo sería escucharlos a todos ustedes? Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a terminar orando al Señor y con la invitación para que el próximo domingo estemos de nuevo juntos para tener nuestro encuentro de adoración y seguir preparándonos en este desafío que se nos viene, porque la tempestad está pasando, el sol está alumbrando, la esperanza está volviendo y nuestro Señor nos está esperando. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias porque a través de repasar, entender, estudiar estos pasajes importantes acerca de la iglesia, podemos claramente ver que es menester de la iglesia estar juntos en el templo para adorarte, aprender de tu palabra y para tener comunión los unos con los otros. Ahora, Padre, mientras nos preparamos en esto y los días van pasando y van permitiendo que más personas, más hermanos, más ciudades, más países logren estar vacunados en una mayor cantidad, podamos ir volviendo a esta normalidad que tanto extrañamos. Ahora, Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, que sea sobre tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.